Pasamos al punto 7. Sería la moción presentada por el Grupo Si se puede Mairena con registro 4181 sobre las medidas relativas a la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Va a defenderla señora Abad. En primer lugar, dar las buenas tardes a todos los presentes. Y bueno, la moción que traemos hoy aquí es relativa a la Ley de Contratación Pública que vio la luz en noviembre de 2017. Esta ley entró en vigor el pasado 9 de marzo y lo que hace es poner en valor unas directivas europeas sobre esta materia, donde se apuesta por la pluralidad de criterios a la hora de adjudicar una obra o un servicio. Con esta nueva legislación avanzamos en la consecución de una contratación pública estratégica, sostenible y socialmente responsable que tenga en cuenta no solo la calidad, eficacia y sostenibilidad medioambiental en la prestación de los servicios y en las compras públicas, sino también la necesidad de no incidir negativamente sobre las condiciones en las que se desarrolla la prestación laboral o sobre el propio empleo. Es decir, que la oferta económicamente más ventajosa no tiene por qué identificarse con la del precio más bajo. Ha de tenerse en cuenta que en aquellos contratos en los que el componente económico fundamental viene constituido por el coste de la mano de obra, la mayor ponderación del criterio del precio entre los tenidos en cuenta para su adjudicación puede incidir negativamente en el mercado laboral y ser utilizado de forma indirecta o directa para justificar numerosas actuaciones que acaben empeorando las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores. En este sentido, tanto las directivas europeas como la nueva Ley de Contratos del Sector Público inciden en la aplicación de otros criterios de adjudicación, como son los criterios sociales, medioambientales o de innovación, prioritarios también en aras a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador que persigue la Estrategia Europea 2020 y en la que la contratación pública desempeña un papel clave. Otra gran aportación de esta nueva ley es la transparencia y la prevención de la corrupción. La adjudicación de los contratos debe basarse en criterios objetivos que garanticen el respeto a los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato, con el fin de garantizar una comparación objetiva de las distintas ofertas. Todos estos avances se complementan con otras mejoras cuyo grado de aplicación va a depender de la voluntad política, puesto que la propia ley deja un margen para su desarrollo a las diferentes administraciones públicas. Es por ello que desde el Grupo Municipal de Si se puede Mairena del Aljarafe proponemos a este Pleno los siguientes puntos de acuerdo. Primero, que en relación con la disposición adicional cuarta de la ley, en el plazo máximo de 2 meses desde la entrada en vigor de la misma se establezca un mínimo de reserva del 20% a centros especiales de empleo de iniciativa social, a empresas de inserción y a programas de empleo protegidos. Segundo, que el procedimiento abierto simplificado que recoge el punto 6 del artículo 159 de la ley se aplique en todos los procedimientos en los que concurran circunstancias que lo permitan, con el objeto de facilitar la participación de las pymes en las licitaciones. Tercero, que en relación con la disposición adicional 48ª de la ley y con aquellos contratos de servicios sociales, culturales y de salud que se enumeran en el anexo 4 de la misma, bajo los códigos CPV de la disposición que nos ocupa, se establezca un lote correspondiente al 20% del importe total de contrato y se reserva a las entidades de economía social que cumplan los preceptos del punto 2 de dicha disposición. 4. Que ante la posibilidad que recoge el punto 5 del artículo 157, se soliciten de manera preceptiva los informes del párrafo segundo en todos los contratos de prestación de servicios o de gestión de infraestructuras municipales cuyo importe de licitación se encuentre por encima de los 500.000 euros. Quinto, que se cree en el servicio de contratación una unidad de seguimiento de ejecución de contratos que deberá observar la correcta ejecución de las cláusulas y condiciones en base a las cuales se ha valorado la oferta y se ha producido la adjudicación. Sexto,
que se desarrolle y se apruebe una regulación en el ámbito municipal en materia de contratación pública con carácter vinculante que guíe todo el proceso de redacción de pliegos, licitación, adjudicación y seguimiento de contratos. Séptimo, que conforme a lo dispuesto en el punto 1 de la disposición adicional 51ª sobre pagos directos a sus contratistas, se establezca en todo caso en los pliegos de cláusulas administrativas el pago directo a los subcontratistas por parte del órgano de contratación, en los supuestos de morosidad de los contratistas principales. Y octavo, que tras la entrada en vigor de la ley que nos ocupa, en todos los pliegos se fijen al menos 2 condiciones especiales de ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 202 de la misma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Abad. Intervenciones por parte de los grupos. Señor Izquierdo. Bueno, esta moción que nos trae aquí hoy, si se puede, Mairena, que nos habla sobre la nueva ley de contratos del sector público, ley que entró en vigor el pasado 9 de marzo, es una ley que, además de suprimir la posibilidad de contratación sin publicidad, también introduce una serie de medidas como la obligación de la factura electrónica, el funcionario responsable del contrato y la posibilidad de pago directo de la Administración a los subcontratistas. Ofrece amplias posibilidades a las Administraciones de incidir en la sociedad. La nueva ley, con la que se adapta el ordenamiento jurídico español a las directivas europeas en materia de contratación pública, no podemos olvidar que ha gozado de un amplio consenso entre los grupos presentes en el Congreso, ya que se han admitido el 90% de las enmiendas. La contratación del sector público es una actividad muy relevante para la economía del Estado, representa alrededor del 13% del Producto Interior Bruto y su adecuada regulación es un mecanismo eficaz y necesario para alcanzar los objetivos de eficiencia en la gestión de los recursos públicos por parte de los poderes adjudicadores y la satisfacción que la ciudadanía recibe de los servicios que prestan las distintas administraciones. El texto final es prolijo y en ocasiones complejo, y las oportunidades que ofrece el articulado de esta ley son amplias a la hora de poder incidir de forma positiva en la sociedad a través de estas contrataciones que se hacen desde las diferentes administraciones, como por ejemplo desde este mismo ayuntamiento. La moción que, si se puede, Mairena, trae aquí a este plenario hoy es una moción concienzudamente trabajada. No hay nada más que verlo al leer la moción, donde se nos desgranan minuciosamente todas las opciones posibles que la ley permite a los ayuntamientos para que la ley sea efectiva y la influencia de beneficiarnos de ella sea tangible y puedan alcanzarse valores y objetivos que desde las administraciones perseguimos para influir en la sociedad. Temas como la cohesión social, la inclusión en el mercado laboral de personas con diversidad funcional, la igualdad real laboral entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades de las cooperativas y pequeñas empresas respecto a las grandes, etcétera. Como he señalado, a Izquierda Unida nos parece muy acertada la proposición que tenemos en este pleno hoy. Nuestro voto, como no puede ser de otra manera, va a ser positivo. Creo que es una oportunidad que a este ayuntamiento se le presenta con esta legislación para evitar situaciones injustas como las que hemos presenciado con los trabajadores, con los auxiliares de mantenimiento de las instalaciones deportivas y otros casos que en el ayuntamiento hemos tenido. Y bueno, la verdad que no tengo mucho más que añadir, solamente que las administraciones estamos aquí para incidir positivamente en la sociedad, que esta ley nos da la posibilidad de hacerlo y que es importante pues que lo hagamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Izquierdo. Señor Vasco, Grupo Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Antes de pronunciarnos sobre el fondo de la moción, nos gustaría hacer algunas preguntas al grupo, si se puede, por si tienen a bien respondérnoslas. En el punto 1 hablan de una reserva mínima del 20% a los centros especiales de empleo de iniciativa social. La ley marca un 7% y de un plazo de 4 años ascender o llegar hasta el 10%. ¿Por qué el 20%, precisamente el 20%? ¿De dónde sacan ese número? ¿Es por algún motivo o porque les ha parecido razonable? En el punto 3, pues, y de lo mismo. En el punto 4, hablan de la solicitud de los informes que habla el párrafo segundo, que son a entidades sociales. ¿Por qué? ¿Y por qué lo importante es la cuantía de la licitación, del contrato, de 500.000 euros? ¿Por qué no es más importante solo el dinero? También es importante la materia. No sabemos por qué se ha decidido eso y esa cantidad. En el punto 5
se cree un servicio de contratación. Nos gustaría saber qué tienen ustedes en mente, cómo hacerlo, si creen que habría que contratar más personal o si es suficiente con el que hay y cómo entienden que deberían hacerlo. En el punto 6º hablan de aprobar una regulación municipal en esta materia y con carácter vinculante. La pregunta es, ¿ya o esperamos a que se desarrolle reglamentariamente una ley que sea entrado en vigor el día 9 de este mismo mes? En el punto 7º nos preguntamos cómo valoramos. ¿Siempre se puede pagar directamente al subcontratista o cómo comprobamos si efectivamente se han cumplido los trabajos? ¿Nos corresponderá a nosotros? ¿Cómo creen ustedes que deberíamos hacerlo? Y en el punto 8 y último hablan de que se incluya en los pliegos al menos 2 condiciones especiales de las que vienen previstas en el artículo 202 de la ley. ¿Cuáles y por qué siempre? Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Vasco. El Grupo Popular. Vamos al siguiente. Por el Grupo Socialista, señor León. Muchas gracias. Bueno, pues por explicar un poco, nosotros entendemos que esta ley, como bien se ha dicho, no solo supone una transposición de 2 directivas, sino que además pretende crear un nuevo marco basado en la transparencia, basado en la introducción de la Administración electrónica en la ley, también en las normas de contratación, mejor cumplimiento de objetivos, tal y como marca el expositivo de la ley. Es una ley, como bien ha dicho la señora Izquierdo, que está bien trabajada. Más del 90% de enmiendas se han puesto, o sea, de las enmiendas que se han puesto sobre la mesa, más del 90% se han aprobado. Y además de la lectura somera, de verdad que 264 páginas requiere una lectura en principio somera, pero vemos que es una ley bastante técnica, que se recogen aspectos, como ha dicho ella, prolijos y también a veces complejos por la técnica que encierran dentro. Por eso, cuando en la propia ley se establecen determinados componentes más generales que los que se exponen en esta moción, yo tiendo a pensar que es porque realmente la técnica, a veces, o sea, el exceso de la técnica puede hacer tan complejo un procedimiento que sea después imposible hacerlo. Poníamos el ejemplo, cuando hablábamos de este tema, la señora Aba y yo, por ejemplo, en el tema de la reserva del 20% y además realizar en un plazo de 2 meses ese tipo de procesos. Hombre, si la ley marca un año, seguramente es porque se ha valorado que los procesos tienen que ir poco a poco y decir 2 meses pues sería algo arbitrario, como poco arbitrario. Quiero decir que a lo mejor sería poco realista. O, por ejemplo, que la unidad de contratación fuera la encargada de velar por la correcta ejecución de un contrato, cuando en cualquier administración los técnicos responsables de la ejecución del contrato son los que velan por la ejecución correcta. En la unidad de contratación vela porque el proceso administrativo sea correcto. Y por esa razón, por todo lo que habíamos hablado, además de porque en algunos casos, concretamente el punto, por ejemplo, número 4 o el punto número 7, no estábamos de acuerdo en que lo que era potestativo en la ley nosotros lo hagamos obligatorio. Entonces, a tal exposición hemos presentado una enmienda que tienen todos los grupos políticos donde se modifican los puntos 1, 3 y 5 y los puntos 4 y 7 proponemos su eliminación. En el punto 3 me van a disculpar porque he detectado una errata y la leo. Supongo que a la hora de transcribir, la propuesta de modificación es se establezca una reserva mínima del 10% del importe total de estos contratos, no del contrato, no hay un contrato concreto, sino de los contratos que pueden entrar dentro de ese supuesto, en vez de hacer una reserva hacer una reserva en un lote del contrato, pues que sea igual que el punto 1, una reserva global sobre todos los posibles contratos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor León. Empezamos el segundo apartado. ¿Señora Izquierdo quiere intervenir? No. Señor Vasco. Claro. Señora Abad. Sí. Bueno, vamos a ver. Un poco
englobando todas las preguntas que me ha hecho, una respuesta global viene ya en la exposición de motivos. Quiero decir que, y lo he leído precisamente por eso, ¿no?, que todos los avances que trae esta ley, que todos hemos valorado y todas como muy positivos, ¿no?, se complementan con mejoras cuyo grado de aplicación depende de la voluntad política, puesto que la propia ley deja un margen para su desarrollo. Y entonces es en ese argumento en el que nosotros estamos cuando proponemos los puntos de acuerdo que traigo aquí, ¿no? Entonces, me pregunta si es del 7% y 4 años, ¿por qué nosotros decimos y nosotras del 20 y de 2 meses, ¿no? Entonces, es verdad que es un mínimo del 7%, pero que entendemos que como una cláusula social, como un beneficio, como un margen de maniobra positivo y ventajoso para la contratación pública sería el 20%. ¿Por qué el 20%? Porque nos parece que el 7% es muy poco y nos parece que más allá del 20% podría dificultar la posibilidad de ejecución del acuerdo, ¿no? En cuanto al punto tercero, la pregunta creo que es similar, creo que estaría también respondida. En el punto cuarto, la cantidad de 500.000 euros, nos parece que por debajo de 500.000 euros es en aras a la transparencia, vamos, que siempre se establece un mínimo por encima del cual, económico, por encima del cual tenemos que pedir unos requisitos y, bueno, pues hemos establecido 500.000 euros en aras a justificar de manera transparente la adjudicación de un contrato o no aceptarla, ¿no? Respecto al punto quinto, es verdad que lo hemos estado hablando antes el señor León y yo, lo de crear la unidad de seguimiento, él me aportaba que realmente, bueno, podría haber problemas de tipo laboral, de cambiar de categoría a un trabajador. Nosotros no nos estamos refiriendo a eso. Ya el señor León me aclaraba esta mañana que hay una comisión de ejecución administrativa de los contratos que luego se complementa con el técnico responsable en cada tipo de contratación. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que esta unidad de seguimiento sea de manera temporal, durante el tiempo que dura ese contrato, una mezcla, digamos, una unión de la mesa de seguimiento administrativa con el técnico responsable que está firmando esa contratación, ¿no? Después, me decía otra cosa que era cuando... A ver, no me acuerdo. Del punto sexto me había preguntado que se desarrolle una regulación en la misma materia de contratación pública con este vinculante y que guíe todo el proceso. No sé exactamente qué me había preguntado del punto sexto, si me lo puede repetir porque no me acuerdo. Sí, está distraído. No sé, bueno, no sé a qué... No sé cuál era su pregunta en el punto sexto, por lo tanto no le puedo responder. Si me la quiere repetir, se la respondo. A ver, señor alcalde, ¿tiene permiso el señor Vasco para repetirme la pregunta? Como ustedes comprenderán, con lo bien que llevamos el pleno, no puedo más que dar permiso al señor Vasco para que le aclare la... Pregúnteme. Sí. Un reglamento de la ley y después, una vez que haya un reglamento, nosotros desarrollamos lo que nos corresponda, o si bien lo hacemos ya sin esperar el reglamento. Simplemente era eso. Gracias. Bueno, es obvio, estamos proponiendo que no hace falta que nosotros podemos hacer nuestra propia regulación en el ámbito, es que los que lo pone ahí, ¿no? Bien, en el punto 7 que me preguntaba que cómo comprobaríamos qué tal. Es que yo creo que también lo pone ahí muy claro. O sea que en el caso, dice, sobre los pagos directos a su... ¿Sigo? Es que cada vez estoy gritando más porque hay mucho ruido, pero no sé, a mí no me importa esperar. Bien, en el caso de pagos directos a sus contratistas, dice que se establezca en los pliegos de cláusulas administrativas el pago directo a sus contratistas por parte del órgano de contratación, en este caso el ayuntamiento, en los supuestos de morosidad. O sea, es que eso es algo que prácticamente lo tenemos ahora mismo, que es
bueno, lo sabes porque lo vemos cuando hay una empresa que tiene una licitación y esa empresa, por alguna causa, no ha cumplido con los trabajadores, hay un dinero que se le retiene a la empresa, que se le abona cuando ha cumplido todos sus requisitos con los trabajadores, ¿no? Entonces, pues eso, es que eso ya está, solo que lo que se hace es que directamente, en caso de subcontrata, se propone aquí que el ayuntamiento, que es el contratante, directamente pueda abonar la cantidad a la subcontrata sin tener que pasar por la parte morosa, digamos, ¿no? Y la 8, esas son las cláusulas sociales, ¿vale? Cláusulas sociales que las venimos pidiendo desde el principio de la legislatura, ¿no? En este sentido, yo sí que le quería, porque respecto al punto 7 de la morosidad, etcétera, etcétera, yo quiero decir que es bastante importante porque tenemos experiencia aquí en nuestro ayuntamiento de tener bastantes problemas con la licitación de trabajadores de empresas privadas, ¿no? Sabemos que nuestros trabajadores que están contratados en una empresa privada para prestar un servicio público, lo he traído yo un montón de veces a este pleno, incertidumbre cada vez que hay un cambio de empresa. Hay demandas interpuestas por trabajadores en inspección de trabajo por incumplimiento de contrato. Hay dificultades por parte de las trabajadoras y trabajadores para cobrar los periodos de vacaciones. No tenemos un mecanismo objetivo en el que se cubran las bajas en caso de que se cubran en estos casos de pequeñas contrataciones. Hay dificultad por parte de las trabajadoras de completar horario para poder vivir con un solo trabajo. Esto que estoy leyendo son cosas que traigo muchas veces a los plenos, que son problemas que están viviendo las trabajadoras y trabajadores de las subcontratas que tenemos en el ayuntamiento, en nuestro ayuntamiento. Entonces, yo creo que esta ley va a paliar en parte algunas de estas cosas, pero también que nos tenemos que poner en marcha ya y en serio, ¿no? Está claro que mi grupo municipal no apoya la privatización de los servicios. Es obvio y lo hemos dicho un montón de veces. Al menos esta ley pensamos que racionaliza un poco toda esta situación, ¿no? Por otra parte, también pensamos que las administraciones públicas no deberían estar al servicio de las empresas, sino del bien común, y por eso es por lo que estamos pidiendo el punto de dar un 20% a entidades de economía social o tal. También lo he dicho antes, la oferta económicamente más ventajosa no es la del precio más bajo siempre, ¿no? En fin, yo creo que sí que tendríamos un montón de razones para aprobar esta moción y no encuentro, sinceramente, razones para aprobar las enmiendas que nos plantea el Partido Socialista, especialmente la del punto 4. O sea, no podemos aceptar la eliminación tal y como propone el Partido Socialista del punto 4, puesto que si sumamos todas sus pequeñas modificaciones a la sustitución del punto 4, realmente no tendría sentido nuestra moción, porque lo que se haría es simplemente pues aplicamos la ley y punto, con lo cual pues no vamos a aceptar las modificaciones que propone. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Abad. Señora Genjo. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar decir que esta ley 9/2017 es una ley que acaba de nacer prácticamente. Creo que lleva en vigor escasamente 46 días, me parece, 46 días. 10 días. 10 días. ¿De acuerdo? Con lo cual nos encontramos ante un melón por calar. Pero un melón por calar donde han participado la mayoría de los grupos parlamentarios, donde se han admitido más del 90% de las enmiendas presentadas. Con lo cual nos encontramos ante una ley cuyo preámbulo establece principios fundamentales de la propia ley como mayor eficiencia en el gasto del dinero público, más transparencia en la adjudicación, menos burocracia en la licitación, más sostenibilidad medioambiental, más cohesión social y más apoyo a las pymes. Lo que, en resumidas cuentas, viene a ser un gran instrumento de las administraciones públicas a la hora de contratar. Un gran instrumento que van a tener las administraciones públicas para generar riqueza
para mejorar y hacer que el dinero se distribuya mejor, con mayor transparencia y con menos burocracia en su licitación. Y ahora, cuando escasamente han pasado menos de un mes desde que se aprobó o desde que salió aprobada y resultó aprobada y sancionada, ustedes traen una moción que desde nuestro punto de vista va mucho más allá que la ley. Porque, como bien han dicho algunos compañeros, tendremos que esperar que después de una ley haya un reglamento que nos ayude a las administraciones públicas a desarrollar la ley. Y nosotros ya, o el Grupo Si Se Puede, Mairena, se arroga esa potestad. Entendemos que lo que persigue esta moción puede llegar incluso a ir en contra de los principios establecidos en la propia ley. Ley que cuenta con, ya digo, con el 90% de las enmiendas admitidas. Por lo tanto, creemos que esta moción puede ir incluso en contra de los principios que establece la propia ley. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener, pero de verdad deberíamos hacer un pequeño examen de conciencia algunos grupos que pretendemos legislar en foros en los que no nos corresponde. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Ajenjo. Señor León. Muchas gracias. Bueno, pues yo tengo que estar de acuerdo con todo lo que se ha dicho, partiendo de la base, repito, de que es una ley que tiene mucho jugo, pero es que técnicamente queda un gran paso por dar. Primero, técnico. Le decía yo a la señora Valla, hablando de la conversación que hemos tenido, que hay puntos en los que yo creo, no pondría la mano en el fuego por si cumple con la legalidad o no establecida en la propia ley. Creo que requiere desarrollos reglamentarios varios, no solo a nivel estatal, autonómico, incluso local. Nuestra unidad de contratación, nuestros servicios, nuestra área de secretaría tiene también que tomar. ¿Y no cree usted que esta ley se va a quedar ahí al margen de lo que es la actividad de una administración? Nosotros ya tenemos todos los avisos por parte de la intervención de la Secretaría, de la Tesorería, de la necesaria aplicación de la ley. De hecho, creo que hoy mismo hemos pasado una modificación en la contratación de expedientes menores para la acomodación a la nueva ley. Quiero decir que esto no es un salto al vacío, esto es una ley que además tiene el consenso mayoritario de todo el mundo, que además avanza, intuyo hasta donde debe y se para donde no puede seguir más allá. Entonces, que nosotros sigamos para adelante, digamos que no tendría el sentido político. Fíjese usted que yo creo que esta ley, y lo he dicho 2 veces ya, pues la digo 3 veces, es muy técnica, es que prolija y compleja equivale a técnicamente buena. Nosotros, evidentemente, en la responsabilidad de gobierno no podemos hacer que un grupo o un pleno haga una declaración previa a que los técnicos desarrollen esa aplicación normativa. Por lo tanto, votaremos que no. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor León. Pasamos a la votación. Sí, ciertamente es un servicio y una legislación que echa a andar. Y es tan peculiar, pues yo me he leído hasta los códigos y es peculiar hasta para ver los servicios. Es decir, servicios de limpieza, recogida, servicios sociales, determinados servicios sí y otros no. Por ejemplo, para que sean dados por empresas incluso de economía social. Pero bueno, dentro de la paradoja, pues vamos a pasar a la votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Bueno, pues se rechaza con los votos del Grupo Socialista, la abstención del Grupo Popular y Grupo Ciudadanos y el voto afirmativo del Grupo Si Se Puede y el Grupo Izquierda Unida. Gracias, compañeros de corporación.